Bueno, ante todo agradecerles por el tiempo, el espacio que tenemos aquí para poder brindarles vamos a llamarle este seminario, esta conferencia virtual, donde vamos a conocer un poco qué está pasando en la situación que vivimos. Creo que ya todos de alguna manera sabemos qué es lo que está ocurriendo dentro de no solamente del país, sino a nivel mundial y cómo esto puede estar relacionado con una gestión de riesgos, con una continuidad del negocio y cómo nosotros podríamos de alguna manera prepararnos y apostar por algunas de estas herramientas de gestión que nos puedan ayudar justamente a solventar este tipo de crisis y que más adelante incluso también no nos vuelva a ocurrir una situación de alguna manera no planificada que hace que tengamos que vivir estos tiempos de crisis, ¿no? Mi nombre es Carlos Toledo. Bueno, yo tengo ya algunos años de experiencia en diversos sectores, tanto en el sector público, en el sector privado, en empresas de manufactura, empresas de servicios. Tengo mucha experiencia relacionada con temas de control, temas de calidad, auditoría, estrategia. Y he tenido también una etapa de consultor, ¿no? Que es la que actualmente estamos ejerciendo. También he sido profesor, docente invitado en algunas universidades, como las que vemos ahí en pantalla. Y bueno, en cuanto a mi experiencia que les puedo comentar, ¿no? He trabajado en empresas del sector plástico, el sector de manufactura, sector de servicios, alimentos, cosmética, energía eléctrica y gas, que de alguna manera hacen que pueda tener una visión un poco más completa de lo que pueden pasar en diversos entornos y sobre todo diversos contextos que nos permitan justamente definir un análisis estratégico para la parte interna y externa de nuestra organización, ¿no? Pertenezco a algunas entidades internacionales como ASQ, la American Society for Quality. También estoy certificado en la metodología Lego Serious Play ya hace algunos años y también en riesgo y control interno a través de la metodología COSO. Esta es la agenda de hoy día. Vamos a revisar un poco la primera parte, lo que es el contexto de crisis. Luego entraremos a revisar lo que es la gestión de riesgos. Hablaremos algo relacionado con lo que es la continuidad del negocio y algunas recomendaciones finales que podríamos dar con respecto al tema que estamos presentando. Bueno, hablemos sobre el contexto de la crisis, ¿no? ¿Cómo nos está tomando esta situación? ¿Qué paliativos hemos ido tomando en nuestras organizaciones? ¿No? Me gustaría que puedan ir dejando algunos comentarios relacionados a qué iniciativas, qué situaciones estratégicas ha tenido que pasar tu organización o tú mismo desde el punto de vista de directivo, de empresario, que te ha permitido solventar esta situación de crisis y cómo la estás afrontando, ¿no? Concretamente aquí en el Perú nos vamos a una extensión mayor, ¿no? Nos vamos a prácticamente 15 días más. Entonces estamos completando casi un mes de cuarentena, que no solamente frena la economía, como ya vamos a explicar ahí algunas pautas principales, sino nos genera una gran recesión, ¿no? Que ya es palpable, ya se viene con todo, digamos esto, ¿no? No obstante, es importante destacar que los extremos en la forma de afrontar una situación de crisis nunca son buenos, ¿no? Ni esta pandemia global que está afectando va a acabar con la mayoría de la población, ¿no? Pero tampoco lo debemos tomar tan a la ligera y pensar que esto no es un problema grave y que es cuestión de esperar, ¿no? Tenemos que tomar ciertas previsiones y tenemos que afrontar lo que va a venir, ¿no? No obstante, algo muy importante en este punto, ¿no? Este problema no se está midiendo por el número de muertes o la probabilidad que se mate o fallezca un individuo, sino el potencial de propagación masiva. Y eso es un tema bastante interesante que debemos tomar en cuenta,
porque en la medida que no tomemos justamente las previsiones, esto sí podría escapársenos de las manos, ¿no? La idea es bajar esta curva aparentemente exponencial de crecimiento, de contagio que está ocurriendo en el país, y bueno, en varios países de la región, y para poder salir rápidamente de esta situación, ¿no? Creo que las medidas en ese sentido que está tomando el gobierno, si bien son duras desde el punto de vista económico, de alguna manera lo económico lo podemos recuperar en el corto o largo plazo, ¿no? Pero no podemos recuperar la vida. Así que, bueno, creo que todos estamos en ese sentido de continuar y esperar, ¿no? Esperar que este enemigo silencioso, que no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pase, ¿no? Y bueno, haciendo alusión al enemigo silencioso, ha habido siempre un enemigo palpable en las guerras mundiales, como siempre se ha visto, ¿no? No obstante, ahorita estamos viviendo el mayor cierre de fábricas desde la Segunda Guerra Mundial, según un análisis que hizo recientemente Bloomberg News hace poco, donde la situación está volviéndose tan crítica, no solamente en las principales economías mundiales, llámese China, sino también ahora en Estados Unidos, que está liderando el día de hoy el número de infectados a nivel mundial. Entonces, se ha convertido en una situación bastante crítica, caótica, ¿no? Que merece toda la atención. Lo mismo está pasando, como ya ustedes muy bien deben saber, en Italia, en España, ¿no? Lo de Italia es realmente sorprendente, más de 8.000 fallecidos, y sigue la cuenta y no baja todavía la curva, ¿no? Seguimos todavía en un ambiente completo es desesperanzador, ¿no? Y debe haber muchas historias y muchos casos de lo que está pasando en el país. Miremos cómo está el comportamiento de, de las acciones en las principales bolsas mundiales, ¿no? Acá tengo el comparativo del Dow Jones de Estados Unidos, Standard & Poor's, la bolsa japonesa, el DAX de la bolsa alemana, la FTSE de Londres y la de China, ¿no? La Shenzhen. Y justamente esta última que les he mencionado, SZSE, es la línea verde que vemos aquí en el gráfico, y es la que ya está presentando una ligera recuperación, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, esa es un poco la proyección que se tiene de cómo se va a ir mejorando, pero no obstante las demás bolsas están cayendo y lógicamente, ¿no? Cuando un país grande estornuda, nosotros, los países pequeños, nos enfermamos por completo. Así que se vienen situaciones y momentos ciertamente muy fuertes en la parte económica que luego lo vamos a revisar un poquito más a detalle. Este es el valor de la acción y el riesgo país que he querido comparar. Miren cómo ha ido evolucionando uno de las principales materias primas que dispone el mundo, que es el petróleo, cómo ha bajado tremendamente su valor. Algo se ha recuperado en los últimos días, ya está cercano a 40 dólares el precio del barril, el crudo, pero igual sigue muy a la baja a las épocas que antes de la crisis. Ni qué decir del sector de la aviación, ¿no? Como American Airlines. Miren el sector comercial, cómo ha ido bajando fuertemente, lógicamente, por toda esta situación. Pero miren por otro lado, y esta analogía es muy interesante, ¿no? Estamos usando ahorita nosotros una herramienta tecnológica que nos permite comunicarnos, que es Zoom, como existen varias, ¿no? Como existen diversas que podemos acceder. No obstante, las acciones de Zoom desde febrero galopantemente vienen subiendo y no paran, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal conclusión que podemos sacar de aquí? De que en este escenario de crisis van a existir riesgos que van a impactar fuertemente en el negocio, pero también están existiendo oportunidades. Y eso es algo que estratégicamente nosotros tenemos que ir mirando, porque las oportunidades también surgen a través de las crisis, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué posición nos encontramos, en qué negocio estamos, en qué sector, y sobre eso qué determinación estratégica vamos a continuar y vamos a seguir.
y cómo podemos convertir alguna de las prácticas que hacemos habitualmente o tradicionalmente para lograr ese cambio que de alguna manera nos puede ayudar en estos entornos de crisis, ¿no? Las principales riquezas mundiales o los grupos empresariales se gestan justamente en estas situaciones de crisis. Entonces tenemos que estar atentos a las movidas, a los cambios que puedan ir ocurriendo en los diversos movimientos y entornos empresariales. Veamos este último cuadro que mide la evolución del riesgo país. Los puntos azules están relacionados con cómo era la situación al 1 de enero de este año, y los puntos rojos, cómo ha ido creciendo el riesgo, ¿no? Ha aumentado el riesgo, bueno, bajo estas clasificaciones de riesgo internacionales que se realizan, prácticamente 4 puntos más para cada uno de los países, ¿no? Principalmente los que vemos aquí: Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Brasil, Bolivia, y con un mayor nivel de riesgo en Ecuador y Argentina. Entonces, todo está yendo como que de la mano, todo está yendo de una situación que se asemeja mucho, o por no decir peor, a lo que vivimos hace algunos años atrás, cuando hubo toda la crisis de hipotecaria, el subprime en Estados Unidos, que justamente nos golpeó tremendamente. Y bueno, y podemos retroceder un poco más, y siempre estamos viviendo cerca de situaciones que nos ponen atentamente con los temas de crisis. ¿Cómo nos toma esto ya a nivel local, a nivel de Perú? Esta es una encuesta reciente que, cortesía de Ipsos Perú, se realizó hace poco a 800 personas en el casco urbano, en el cual hay un 31% de personas que dice no está trabajando, pero trabaja actualmente. Hay un 25% de personas ya prácticamente que se han quedado sin trabajo. Otro 25%, ¿no?, que no trabaja habitualmente porque desempeña labores de casa o es estudiante o jubilado, ¿no? Un 8% que sale a trabajar autorizado por el gobierno. Un 8% que estamos en teletrabajo. Y bueno, y otros indicadores menores, ¿no? Por otra parte, según el nivel socioeconómico, qué tan abastecidos nos encontramos en nuestro hogar para los próximos días de cuarentena, ¿no? Hay un 36% que está parcialmente abastecido y tiene, digamos, los fondos como para poder abastecerse y no tener ningún problema. Pero no obstante, miremos ahí la barra amarilla y roja, ¿no?, que es lo que puede de alguna manera preocupar. Acá tenemos más del 50% de la población entrevistada. Están parcialmente abastecidos y sin dinero para comprar. Y esto es de repente lo más crítico, ¿no? Un 23% de la población, de la muestra, perdón, no están abastecidos y tampoco tienen dinero para comprar. Entonces, esto de alguna manera hace que justamente el gobierno, que creo hoy día ya ha lanzado una serie de indicaciones, un paquete económico también, que de repente no es tan potente ni de tan impacto, pero de alguna manera alivia esta economía de las personas más vulnerables y más golpeadas según un nivel socioeconómico, que puedan sacar adelante esta situación de crisis, ¿no? Porque soportar casi un mes de cuarentena es duro, ¿no? Es duro para todos los sectores. Entonces, si ya entramos a analizar un poco lo que es el impacto sectorial, podemos ver que hay ganadores y perdedores, ¿no? ¿Quiénes consideramos podrían ser los principales beneficiados de esta crisis, ¿no? El sector telecomunicaciones, como ya lo estamos viendo, con este tipo de herramientas que utilizamos. Aquí el valor de la acción y todo lo que se puede ir generando, va a haber un tráfico intenso de información, de datos, que va a originar nuevas ideas, nuevas tecnologías que van a justamente a imponerse dentro del mercado y que van a tener un gran impacto, ¿no? Entonces, el sector comunicaciones de esta crisis sale muy bien parado. Todo lo vinculado con teletrabajo, con contenido electrónico, ¿no?, con aplicaciones, son oportunidades gigantescas que se tienen en esta situación de crisis.
todas las industrias o sectores que están vinculados con la automatización o que van a buscar, ¿no? que se generen más espacios de automatización, están también teniendo una gran oportunidad y hay un beneficio, digamos, de esta crisis, ¿no? Ni qué decir de los sectores de delivery, de entrega rápida, entrega a domicilio, ¿no? Que van a también tener un gran potencial de crecimiento en esta situación de crisis. También, por otro extremo, por otro lado, tenemos a los muy afectados con la crisis, completamente afectados, principalmente el sector turismo, el sector retail, los restaurantes y todo lo que pueda significar entretenimiento, ¿no? No hablo del entretenimiento en casa, el virtual que podemos recibir, sino aquel vivencial, ¿no? El que salimos a comprar, salimos a un cine, salimos a comer, salimos a hacer compras de la manera tradicional. Ese tipo de actividades comerciales van a estar impactadas fuertemente, ¿no? Ya están saliendo los cálculos de cuánto es lo que va a perder el país, nada más por este feriado largo que se viene en un par de semanas, que era la Semana Santa, ¿no? Siendo algo muy tradicional en nuestro país, la Semana Santa, hay un impacto económico fuerte, ¿no? Y que lo van a tener que de alguna manera solventar este tipo de industria, ¿no? Van a tener que tomar, digamos, conciencia de esta situación. Los sectores de logística, ciertamente también afectados, las materias primas, ¿no? Si somos productores de materias primas, como todo es un ciclo, todo es una economía de escala, siempre vamos a tener ahí una situación ciertamente crítica por la baja justamente de los precios de las materias primas, principalmente del petróleo. El sector educación tiene que reinventarse, ¿no? Si tibiamente ha accedido a herramientas virtuales, ¿no? Para reducir algunos costos o algunas situaciones que va un poco más de tono de la tecnología, tiene que realmente presentar una propuesta de impacto, una propuesta que sea gancho y que atraiga finalmente a estudiantes que busquen utilizar plataformas virtuales para poder educarse, ¿no? En ese sentido, tienen que estar completamente preparados para afrontar ese tipo de situación, porque en la actualidad ya estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo en el sector educativo primario y secundario, ¿no? Ahí es donde de repente va a haber mucha afectación, ¿no? O sea, tenemos las clases escolares completamente paralizadas y hay un impacto fuerte, ¿no? También van a ser muy afectados aquellas industrias dependientes de un único proveedor, ¿no? Si estamos hablando de una empresa que depende de una, no sé, de la industria del papel o de tintas o de algún químico o algún proveedor de software único, está siendo muy riesgoso tener una situación así y porque lo va a afectar completamente la situación de dependencia que pueda ir originando, ¿no? Bueno, aquí está más que cantado que la mejor manera de poder salir de este tipo de situación es creando alguna diversidad y no la dependencia, ¿no? Mientras más diverso pueda estar nuestro negocio, mientras más apalancado en diversas situaciones que podamos tener con proveedores alternos, esto nos va a poder ayudar. En algunos casos es difícil, porque los proveedores, o mejor dicho, una estrategia principal de algún tipo de empresas es crear un ecosistema, ¿no? Cuando tú creas este ecosistema es donde tienes mayor probabilidad de tener un valor agregado y un producto único, ¿no? En detrimento de las personas que son usuarios de ese sistema, ¿no? Porque como tal tienes un monopolio que has creado y sobre eso uno tiene que adaptarse a la situación. Entonces, esos dependientes de un proveedor único son los que también van a salir muy afectados de esta crisis. Bueno, y aquí un análisis muy interesante que hemos preparado, ¿no? Que se lo estamos mostrando muy en exclusiva para que ustedes puedan, yo creo que esto les puede ayudar a rehacer su contexto organizacional, ¿no? Ya en esta situación que estamos viviendo de crisis. Porque si están dentro de una organización que está apostando por sistemas de gestión como la ISO 9001 o alguna otra,
necesariamente tenemos que ir midiendo y actualizando constantemente los cambios que se puedan dar en el contexto organizacional. Y en ese sentido, el contexto externo ha variado tremendamente, por no decir también el interno, ¿no? Entonces, ¿cómo hago una reformulación de mi contexto en este escenario de crisis, ¿no? Bueno, aquí te lo vamos a explicar. Hemos utilizado la herramienta Pestel para hacer de una manera descriptiva todo aquello que puede ayudarte a analizar de una mejor manera esta situación de crisis y ser más preciso en las estrategias que puedas seguir un poco más adelante luego de este análisis, ¿no? Para empezar, en la parte política vamos a presentar una inestabilidad política, ¿no? No va a haber político que salga vivo de esta situación, por más carisma, por más populismo que pueda emplear, siempre va a estar crispado por esta situación de crisis que estamos viviendo. Entonces ya la historia nos ha demostrado que hoy día puedes estar muy arriba y al día siguiente el político está dando vueltas. Es parte, digamos, de nuestra historia. Entonces, por eso el escenario de inestabilidad política se va a dar con mayor fuerza, ¿no? Sobre todo porque ahora, bueno, llevándolo al plano local, tenemos un gobierno que justamente es nuevo, tiene menos de, bueno, 2 años ya, va a cumplir. Tenemos un nuevo Congreso que no tiene ni un mes. Entonces, va a haber una situación de crispación hasta que se acomode toda esta situación que hace que estemos muy alertas con lo que esté ocurriendo en el escenario político desde el plano de vista ejecutivo y legislativo, ¿no? ¿Qué va a pasar en la parte de gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Muy probable una falta de fuerza y legitimidad, ¿no? El Ejecutivo constantemente hace consultas a los gobiernos regionales, gobiernos locales, para que le den un ok en diversas situaciones de cambio o de mejoras o de lanzamiento de nuevos decretos supremos, y ese matrimonio puede acabar en cualquier momento. Es por eso que es importante mirar si estamos teniendo negocios en provincias, ¿no? Cómo está la situación desde el punto de vista del gobierno regional, el gobierno local, porque es lo que se va a ver en estos meses es una falta de fuerza, una falta de legitimidad en alguno de estos gobiernos, y tenemos que tomar nuevamente acciones estratégicas que nos permitan eh, aliviar esa situación que pueda venir, ¿no? Han salido más de 30 decretos supremos, creo que desde inicio del año o incluso un poco más atrás, ¿no? Y ha habido unas grandes modificaciones. Estos decretos de urgencia han salido justamente por la ausencia de un parlamento, que ahora ya lo tenemos, y que su principal rol en lo que resta del año va a ser revisar todos esos decretos y validar si realmente se quedan o no. Ya se dicen que hay más de 8 decretos que van a ser anulados, y eso, ¿cómo nos va a impactar como empresa? Entonces tenemos que ver en qué sector nos encontramos, ¿no? Y a estar muy alertas y muy atentos con estos cambios que se han ido originando y cómo nuevamente pueden cambiar a un escenario pasado que teníamos, y vuelva toda la, vamos a decir, esta normalidad entre comillas, pero realmente puede haber un impacto fuerte, ¿no? Una mayor sensibilidad hacia actos de corrupción, hacen políticas públicas transparentes. Creo que con todo este escenario de corrupción que hemos vivido en los últimos años, hay mucho nivel de sensibilización por parte de la población para no tolerar este tipo de actos, ¿no? Hay consensos incluso desde la actividad comercial para poner ciertos candados y ciertas llaves y evitar estas situaciones de soborno, de fraude, que son constantes en nuestra sociedad. Entonces, el escenario político tiene que mirar justamente este tipo de situaciones que se van a dar desde de cara de la parte del cumplimiento normativo, del cumplimiento legal, y las políticas antisoborno y anticorrupción que puedan emitirse desde las organizaciones. Concretamente en Perú estamos en un año preelectoral. Recuerden que el próximo año nuevamente cambian las cosas, cambia el gobierno, cambian los ministros, cambian los congresistas. Entonces, es casi imposible estar en un escenario de tranquilidad, ¿no? Cuando estamos ciertamente en este constante cambio, por lo cual
este análisis que estamos viendo ahorita es importante tenerlo siempre mapeado y tenerlo bien en cuenta. Van a existir, lo más probable, nuevos tratados y nuevos convenios. Tenemos que estar alertas cuáles van a ser esos convenios y tratados internacionales o ajustes a tratados existentes que nos van a impactar de una manera positiva o negativa según el negocio en el cual nosotros nos encontremos. En cuanto a la parte económica, ya está más que claro que vamos a tener una recesión global. Se habla incluso de una disminución de cerca de un 1% de la economía global. Y en Perú, concretamente, la contracción de la economía, nuestro PBI, se había proyectado en cero hasta hace algunos días. Ahora estamos hablando de un menos 2% incluso para finales de año. Es algo que no nos había pasado en más de 28 años, ¿no? Vamos a ver cómo salimos de esta crisis, ¿no? Reducción del consumo, reducción de la inversión, debido a la baja de los costos de las materias primas. Entonces, toda la cadena se va a ver impactada con esta situación de crisis, ¿no? Va a haber un encarecimiento de las importaciones. Quienes estemos dependiendo de las importaciones, vamos a vivir justamente un escenario donde nos va a costar mucho más hacer este tipo de actividades que ya las teníamos dentro de nuestra organización. Los países productores, los grandes países productores como China, Estados Unidos, estarán funcionando, pero a un costo elevado, ¿no? Producto justamente de lo anterior, ¿no? Por lo tanto, va a encarecer las importaciones, porque está en un proceso de reorganización, de cambio, y que en ese interín lo habitualmente costoso, que dependa justamente de toda esta escala de commodities, nos va a impactar desde el punto de vista financiero, ¿no? También vamos a tener impacto en las finanzas públicas y va a existir mayor presión tributaria. Es por lo tanto que debido al mayor nivel de gasto que va a tener el gobierno y que ya lo está teniendo, ¿no? Inyecciones económicas para los menos favorecidos y diversas herramientas que están aplicando, está haciendo que exista una presión fuerte inflacionaria y nos va a originar un gran déficit fiscal, que no sabemos todavía cuánto podría ser a final de año. Entonces, estos son algunos elementos resaltantes. Pueden haber otros elementos desde el punto de vista económico que nos van a afectar y que tenemos que hacer, incorporarlo en nuestro análisis, porque sobre esto vamos a tener que sacar las estrategias, ¿no? Esta inestabilidad que estamos viviendo, consecuencia de todas las decisiones políticas que se están tomando, va a disparar muy probablemente algunas manifestaciones, por si ya no están ocurriendo en esta situación actual, ¿no? Entonces, en la medida que se vean interrumpido las cadenas de pago, las cadenas de abastecimiento, ¿no? De alimentación, va a originar una situación de crispación que puede derivar en huelgas, reclamos, en diversas manifestaciones, y que tenemos que estar atentos y alertas a lo que pueda pasar. Eh, Lógicamente hay una afectación social desde el punto de vista de la salud mental, la ansiedad, la depresión, la falta de control de nuestras emociones pueden originar muchos niveles de, de depresión y ansiedad, ¿no? Que ciertamente nosotros a veces no pensamos que una persona con la que caminamos o nos relacionamos puede estar bien, pero no sabemos lo que puede estar viviendo internamente, ¿no? Todo esto tiene una consecuencia bastante negativa que de alguna manera tenemos que ver qué herramientas utilizamos para poder alivianar este tipo de situaciones, ¿no? Va a existir un desánimo completo, ¿no? Una pérdida de confianza en el futuro. Hay personas que, bueno, pueden justamente disparar este tipo de situaciones que puedan tener una afectación a la parte emocional. Como casi, bueno, es bien sabido, tenemos una gran población de, de venezolanos en nuestro país, como en casi todo Sudamérica, producto justamente de esta migración que ha habido. Y los episodios de xenofobia van a ser de repente más recurrentes, ¿no?
Y sobre eso puede haber muchas situaciones también de aprovechamiento político, ¿no? Como ya se vienen dando seguramente en campañas que van a venir en los próximos meses presidenciales o de Congreso, de qué tratamiento van a realizar, digamos, a esa gran migración que hemos recibido en los últimos años, ¿no? ¿Se modificarán nuestros hábitos luego de la pandemia? ¿Cuáles serán esos nuevos hábitos sociales? ¿No? Eso es lo que tendríamos que ir un poco analizando, ¿no? Con respecto a lo que pueda ir pasando. Con respecto a la tecnología, ¿no? Adopción de iniciativas de transformación digital. Creo que si alguien lo ha ido ya tomando en cuenta, vivimos justamente un escenario mundial de transformación donde lo digital es lo que está apostando fuertemente para lograr los cambios relevantes dentro de cualquier industria, cualquier empresa, cualquier sector donde nos encontremos, ¿no? Se habla ahora del término del trabajador conectado, ¿no? A través del trabajo en casa, algo que veíamos hasta hace un par de años, un poco lejano. Va a disparar algunas políticas, algunos reglamentos o leyes para poder formalizar ese tipo de trabajo. Una disposición de estos arropables que se conocen o dispositivos que son parte de nuestro día a día, ¿no? Que vienen con nosotros, ¿no? Relacionados con el monitoreo de la salud, con otros seguimientos que se van a poder incorporar. Mayor nivel de automatización, esto se va a disparar, este tipo de industria va a crecer fuertemente. Centros de operación remotos, ¿no? Se van a apostar por de repente tener robots, por asistencia de motores vehículos autodirigidos, cambios profundos en los procesos de negocio, que también van a originar que se haga nuevamente todo un rediseño de los procesos, un mapeo nuevamente de lo que se viene realizando en muchas organizaciones, ¿no? En la parte ambiental, va a haber una mayor atención a los problemas que está teniendo la naturaleza, producto del origen de cómo se ha ido desarrollando esta pandemia. Nos va a cuestionar un poco cómo es el tratamiento justamente de la ecología, de los animales, ¿no? Pero también va a haber un nivel de ganancia aquí, ¿no? Porque la menor movilización, incluso que estamos viviendo en la actualidad, está favoreciendo a la ecología, al medio ambiente, ¿no? Y ya hay algunos casos que vemos, ¿no? Donde naturalmente las cosas se vienen dando, ¿no? Desde temas tan, no sé, comprobables, ¿no? Como por ejemplo nuestro cielo más celeste, ¿no? Siempre Lima caracterizado como la panza de burro. Ahora podemos disfrutar en algún momento una mayor claridad, ¿no? Y es justamente, ¿no? Una de las cosas que ha originado esta situación de inmovilización. Va a haber una presión por la activación de proyectos en conflicto ambiental. Si bien esto puede sonar algo medio social, pero también tiene mucho de la parte ambiental porque hay muchos proyectos entrampados, grandes proyectos aquí en el Perú, desde el punto de vista económico que pueden ayudarnos fuertemente a disparar más la inversión, pero que se contraponen con la parte ambiental, ¿no? Entonces ya hemos vivido en los últimos años varios casos donde proyectos grandes, ¿no? Se ven paralizados justamente porque no conversan con la parte ambiental. Entonces hay posiciones encontradas al respecto, pero esto se va a agravar y va a continuar de una manera más fuerte. Nuevas políticas de fiscalización, ¿no? Relacionadas justamente con la parte ambiental, importancia de la educación, de un nuevo ciclo de vida, de entender cómo funciona nuestro ecosistema y cómo nosotros podemos ir contribuyendo al mismo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también es relevante desde el punto de vista ambiental. Y en consecuencia de ello tenemos la parte legal, ¿no? Revisión de decretos supremos, como ya les dije, que van a originar que se anulen algunos, cambios en las leyes y reglamentaciones, principalmente relacionadas con la parte laboral, la parte tributaria, ¿no? Inversión pública. En el sector salud, también nuevas leyes que vayan a estar relacionadas justamente a los niveles de atención y a cobertura que podríamos tener al respecto, ¿no?
Bueno, esto es un ejemplo de cómo podríamos ir analizando nuestro contexto organizacional, porque sobre esto, sobre esta herramienta, nos tendría que ayudar para poder definir cuáles van a ser nuestras estrategias, ¿no? Entonces, aquí, en mi opinión, desde el punto de vista técnico, no nos sirve mucho un FODA, ¿no? No nos sirve un análisis de Porter. FODA, Porter, son herramientas que en el tiempo han quedado muy obsoletas y que a veces no, más que nada nos sirven para contentar a un proceso de auditoría o para pasar alguna situación, pero no estamos haciendo el análisis concreto que debería, lógicamente, todo análisis toma un nivel de tiempo, pero se requiere y es importante para que nuestro sistema de gestión no sea un saludo a la bandera, sino realmente analicemos bien la situación que podamos estar viviendo y cómo podemos salir y darle vuelta a esta situación, a este escenario de crisis. Bueno, vamos a revisar un poco cómo es la parte de la gestión de riesgos, ¿no? Para luego mirar un poco planes de continuidad de negocio, más que nada explicar el sistema de gestión, de cómo funciona un plan de continuidad de negocio y algunas recomendaciones finales, ¿no? Debemos entender que hay una necesidad de entender o de conocer bien qué cosa es un riesgo. Los riesgos siempre son incertidumbres que van acompañados hacia una situación relacionada con mi objetivo. Entonces, si vamos construyendo un poco, hemos hecho un análisis del contexto en la herramienta anterior, el PESTEL. Ahora, sobre esos resultados de este análisis es objetivos que van a salir. Y estos objetivos, yo tengo que mirar cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que me impiden cumplir con, con el objetivo, ¿no? Los riesgos van siempre relacionados con temas de probabilidad e impacto, normalmente, ¿no? Y cuáles son los controles que están presentes para mitigar esa situación de riesgo. Y aquí creo que viene un poco la clave de por qué tenemos que apostar por una gestión de riesgos fuerte, holística, estratégica, ¿no? Para mirar justamente todas estas situaciones, todo este escenario que pueda venir. Y algo muy importante, nuestro análisis de contexto, la herramienta anterior que vimos, tiene que ser un documento vivo. No se establece una vez al año y lo reviso justamente así, cada año. Las cosas pueden cambiar. Un escenario que tú plasmaste en enero no va a ser el mismo en febrero. Yo estoy seguro si muchas organizaciones hubieran hecho este análisis entre enero y febrero, cuando las noticias se recibían desde China y Europa ya estaba teniendo, sin necesidad de algunas cosas que pueda estar optando el gobierno desde marzo, nosotros ya podríamos estar haciendo este análisis. Podríamos estar viendo qué podemos hacer, cómo se está moviendo el mundo y qué cosas podemos cambiar o mejorar en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Antes de definir riesgos, siempre es importante conocer cuál es la posición de la empresa con respecto a los riesgos. Y es que van a haber diferentes situaciones, hasta en las mismas personas. Una persona puede tener un apetito al riesgo, o sea, es más proclive a arriesgarse que alguna otra que puede tener un enfoque mucho más conservador y no quiere tomar esos riesgos, ¿no? Y claramente, ¿cómo lo vemos, no? Siempre yo hago la analogía con los fondos de nuestras AFP. Los que estamos en la parte o mantenemos fondos en una AFP, quienes puedan estar en el fondo 3, que es el más agresivo, son aquellas personas que tienen mayor apetito al riesgo. Y los que están en el fondo 1, el conservador, el que casi no gana nada o gana muy poco, tienen poca tolerancia al riesgo. Entonces, el mismo ejercicio se tiene que poner la empresa en la posición de cómo va a afrontar, ¿no?, las diversas situaciones de riesgo y qué cosa va a permitir arriesgar en función a su objetivo. Porque yo puedo lograr un objetivo, pero este objetivo está completamente lleno de muchos riesgos. Entonces, sea el objetivo que me haya trazado, tengo que identificar cuáles son los riesgos y hacer nuestra evaluación. Para hacer la evaluación, justamente nos ayuda este tipo de herramientas, como lo que vemos aquí, la matriz de administración de riesgos o gestión de riesgos desde la mirada de COSO, ¿no?, que establece toda una serie de pautas, ¿no?
que van desde la definición, desde un ambiente de control, o sea, establecer nuestras políticas y procedimientos, ¿no? Y esto venga acompañado de los objetivos organizacionales. Los objetivos siempre vienen desde un análisis estratégico y de acuerdo a esta definición de objetivos, tratar de identificar las situaciones de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de esos objetivos. Una vez que he identificado los riesgos, voy a tener que evaluarlos, ¿no? Evaluarlos en función a su probabilidad y a su impacto, y sobre eso tendré que priorizar los riesgos que me han salido desde una categoría, vamos a decirle, crítica, hacia un riesgo que no es tan crítico o un riesgo menor. Y de acuerdo a eso tengo que fijar mi posición de dar respuesta a esos riesgos. Y acá es donde me voy a encontrar con una serie de dificultades, porque pueden haber riesgos que no están en mis manos poder resolverlos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para transferir esa situación de riesgo? Por ejemplo, yo no puedo detener si en mi fábrica ocurre un incendio, ¿no? Puedo tomar todos los aspectos de seguridad, pero de repente, si es un desastre natural, o viene, no sé, un huaico o algo, o un bloqueo de carreteras, ¿cómo me cubro ante esas situaciones? ¿Cómo transfiero el riesgo? Lo transfiero de repente a través de un seguro que puedo adquirir, ¿no? Entonces tengo que ya ir analizando costo-beneficio de ese tipo de situaciones que voy a tomar como acción, ¿no? Actividades de control, justamente lo que les ponía en este ejemplo, que puedan dar respuesta a estos riesgos y de alguna manera buscar y mitigar la reducción de los mismos. Tener luego información constante y comunicación con todas las partes interesadas relacionadas con el riesgo y hacer constantemente un monitoreo de su cumplimiento y las acciones que se vienen tomando para que pueda el riesgo ser completamente atendido, ¿no? Acá tenemos una forma de cómo metodológicamente podemos aplicar una gestión integral de los riesgos. Primero, diseñando la función de la gestión de riesgo. La gestión de riesgo requiere una función desde el punto de vista de nuestra estructura organizacional, ¿no? Tener roles, responsabilidades, funciones. Luego, hacer una especie de cascadeo o implementación a nivel de entidades, a nivel de organización, a nivel de sedes, a nivel de áreas, a nivel de gerencias, dependiendo de qué tamaño sea mi organización. Y para eso puedo aplicar todos los pasos que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, luego tengo que hacer de este mapeo de implementación a nivel de entidad, que básicamente son los riesgos estratégicos. Tengo que ir hacia la implementación de mis riesgos a nivel operativo o a nivel de procesos, ¿no? Donde tengo que identificar justamente ya a un nivel más ejecutivo cuáles son los riesgos que están asociados a los resultados del proceso, sobre todo a estos, a los resultados de los procesos. Lógicamente esto me lleva a abrir una puerta mucho más atrás, que es que haya mapeado correctamente mis procesos. Porque si yo no tengo bien mapeado, bien sólida la gestión por procesos, va a salir cualquier cosa cuando quiera evaluar los riesgos. Entonces son como que elementos que van muy de la mano dentro de una organización. El monitoreo de la gestión integral de riesgos a nivel de procesos y el establecimiento de algunos indicadores que me permitan justamente hacer el seguimiento de los mismos, ¿no? Ok, bueno, entonces los riesgos están fuertemente ligados con la selección de la estrategia que yo decida tomar para mi organización o diversas estrategias tienen que ir siempre acompañadas con una gestión de riesgos. Una gestión de riesgo que me va a ayudar a evitar justamente situaciones como la que estamos viviendo actualmente. El riesgo, el resultado de justamente la identificación de los riesgos es el riesgo primario, el riesgo inherente, el que lo encontramos en su hábitat natural, pero una vez que hemos establecido algunos controles o acciones que hemos ido tomando, ese riesgo inherente pasa a una categoría de riesgo residual, y este riesgo residual finalmente llega a, luego de ser evaluado y luego de tener controles que hayan sido implementados, se puede llegar al riesgo objetivo, al que realmente debe estar en control, ¿no? En función de las mediciones que pueda ir haciendo. Entonces,
el camino de los riesgos tiene que ir transitando por estos estados, ¿no? Normalmente lo vamos a encontrar así, en su estado natural, y con acciones que tenemos que realizar, lo vamos a llevar a un escenario en control. Damos respuesta al riesgo principalmente con estos 4, digamos, elementos de respuesta que tenemos aquí, como es evitar el riesgo, reducir o compartir, que es una técnica justamente de pasar a otros niveles tolerables el riesgo, el aceptar el riesgo cuando ya no tenemos otra situación más que recurrir a aceptar esa situación de riesgo y tenemos que convivir con esa misma situación. Otro enfoque importante para la gestión de riesgos es a través de la mirada de la ISO 31000, ¿no? Donde desde un aspecto un poco más orientado a las normas ISO, nos permite hacer justamente nuevamente la evaluación de los riesgos desde el punto de vista de la creación y protección de valor, donde tenemos que tomar en cuenta el liderazgo y compromiso, y la comunicación y consulta, seguimiento, revisión, todo, digamos, el espectro de lo que significa la gestión de riesgo a través de la mirada de la ISO 31001, que lo podemos ver aquí un poquito más a detalle, ¿no? Es muy similar a lo que vimos anteriormente, de repente acá está un poco más sintético, ¿no? El otro es un poco más explícito debido a su naturaleza, más transversal en una organización. A través de la ISO 31001, igualmente, analizamos y establecemos un contexto que nos permite sobre ese contexto analizar identificar y analizar los riesgos para sobre eso evaluarlos y finalmente darle un tratamiento a estos riesgos, ¿no? Sea cual sea la metodología, como que va cumpliendo un mismo enfoque, ¿no? Un mismo objetivo que se busca tener. Vamos a revisar ahora un poco lo que es la gestión de continuidad del negocio. Gestión de continuidad del negocio es una norma de gestión, ¿no? Y es una norma de gestión mucho más grande que de repente que una gestión de riesgos, porque ya te busca asegurar como que yendo al grano, yendo directamente a que no me pase ninguna situación como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Inspira confianza en su capacidad para continuar con el trabajo durante alguna interrupción que podamos tener. O sea, nuestro trabajo nunca se va a ver interrumpido porque tenemos identificado las diversas situaciones de impacto que pueden ocurrir en nuestro negocio y por lo tanto hemos tomado acciones y cuando se dé la interrupción sabemos completamente cómo actuar. Nos va a ayudar a proteger la reputación organizacional, siempre responde a requisitos legislativos, va a haber una reducción de costos de la interrupción porque si bien implementar una norma de este tipo requiere algún tipo de inversión que finalmente lo tenemos que ver como su nombre indica, ¿no? Como una inversión, como un costo que luego va a tener un beneficio. Porque cuando ocurra un acto de interrupción, la competencia puede estar trabada, puede estar sufriendo, pero nosotros estamos completamente operativos. Crea una ventaja competitiva en ese sentido y contribuye a lo que es un pilar importante de la ISO 22301, la resiliencia organizacional, ¿no? A ser duros, a ser fuertes ante cualquier impacto, cualquier situación que pueda ocurrir. Aquí lo que vemos en pantalla es la estructura de cómo está organizado un sistema de gestión para la continuidad del negocio. Lo importante de esta estructura es que está completamente alineada con las normas de gestión ISO, principalmente la ISO 9001 que salió en 2015. 4 años después sale esta norma, que es ya la segunda versión, la primera salió en 2012, que nos ayuda justamente a establecer pautas para la continuidad del negocio. Quienes estén familiarizados con el mundo de las normas ISO se van a dar cuenta que está muy arraigado a toda la estructura, como cualquier norma ISO, pero aquí, digamos, la gran variante la vamos a encontrar en el numeral 8, ¿no? De operaciones, donde aquí ya nos establece los requisitos y las pautas para establecer nuestros controles,
esto que es un elemento muy importante, que es el análisis de impacto en el negocio y la evaluación de los riesgos, ¿no? Estrategia, y no solamente la estrategia, las soluciones que tenemos que ver para que el negocio continúe sobre este impacto, este análisis previo que hemos hecho. Y sobre esa estrategia, los planes y acciones, procedimientos que tenemos que tomar para que el negocio continúe. Y no solamente eso, ¿no? Hay un programa de ejercicios, ¿no? Así como existe una norma para que cuando pasa algo y tenemos que retirar un producto en el mercado, de la misma manera aquí, tenemos que hacer un programa de ejercicios para que no nos tome de sorpresa este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, en general, estos son los puntos relevantes de la norma de gestión ISO 22301 para la continuidad del negocio. Ya para culminar nuestra presentación, aquí les vamos a dejar algunas recomendaciones importantes ante este escenario, esta situación que ha ocurrido. Comencemos a planificar escenarios peores, ¿no? Siempre es bueno ponerse desde ese punto de vista, ¿no? Desde ahí salen los sistemas de gestión mucho más potentes, ¿no? No está de más lo que ha declarado el gobierno de Estados Unidos hace poco, ¿no? Que va a haber múltiples oleadas de virus en los próximos 18 meses, ¿no? Entonces, ya se habla incluso de 2 cepas en la actualidad del virus, ¿no? Una de ellas es la que ha atacado fuertemente a China y hay otra que ha mutado entre Italia y España y estamos hablando de 2 tipos de cepas, ¿no? ¿Cuántas más habrá? ¿Cuántas más van a venir? ¿Estaremos preparados para esa nueva situación, para este nuevo escenario? Entonces, no hay que verlo como una cosa menor, ¿no? Adoptemos planes de continuidad de negocio y tratemos de gestionar los riesgos siempre desde un punto de vista estratégico. Para gestionar riesgos estratégicos es importante primero hacer un análisis. Y como ya hemos visto, la herramienta Pestel hace un momento nos ayuda claramente a poder hacer ese tipo de análisis. No pensemos que luego que pase esta crisis, este toque de queda que podamos estar viviendo, vuelve toda la normalidad, ¿no? Comencemos a preparar, es un escenario muy sensible para la alta dirección, incluso para las gerencias, prepararse para analizar sus riesgos. Hay muchas empresas que están apostando en la actualidad por teletrabajo y no los ha tomado tan de sorpresa que ni saben qué cosa darle a sus trabajadores, qué tipo de trabajo van a hacer, se han verificado si sus máquinas tienen conexión para vivir toda esta situación de conectividad y trabajo laboral. O sea, los ha tomado, como se dice criollamente, con los pantalones abajo. Y es verdad. Identificar muchos elementos sistémicos que pueden fallar en el momento de la crisis y hay que prepararnos para ellos. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías y análisis de datos, proteger a los colaboradores de nuestra organización siempre, ¿no? Más allá de la rentabilidad de corto plazo, ¿no? Las crisis con mucha fuerza, con mucho dolor van a pasar, pero nuestros colaboradores, aquellos que realmente donde está soportado el valor agregado, es lo que tenemos que defender siempre, en la medida extrema hasta donde más se pueda, ¿no? Entonces debemos ir tomando estrategias en relación a las personas y procesos, ¿no? Como le mencioné en una lámina anterior, va a haber en este escenario muchos riesgos, pero también muchas oportunidades. Va a haber ganadores y van a haber perdedores, ¿no? Entonces van a haber muchos escenarios de oportunidad y tenemos que estar muy atentos a lo mismo, ¿no? Ahí hay un ejemplo de Amazon que ya está contratando más de 100.000 nuevos trabajadores, ¿no? Para mejorar sus niveles de rotación. Va a haber un aumento dramático en varios productos, ¿no? Ya vieron hace algunas semanas cómo muchas personas, hasta ahora no entiendo, se quitaban el papel higiénico. Han barrido con todo lo que es el consumo de jabón antibacterial, cuando lo que estamos atacando es un virus, ¿no? Pero no sé por qué usamos jabón antibacterial. Bacteria y virus es una cosa completamente distinta. Pero bueno, ¿no? Son cosas y situaciones que tranquilamente podríamos aprovechar, ¿no? Hablemos del trabajador conectado, ¿no? O en la estrategia tecnológica tiene que ir acompañado justamente de tener metodologías ágiles, desarrollo de aplicaciones digitales que apuesten justamente por lo tecnológico y nos permitan salir a flote ante esta situación, ¿no? Bueno, nosotros hasta aquí
es la presentación. No sé si tienen alguna duda. Vamos a empezar con las preguntas. Bueno, Antonio Villanueva nos dice, ¿nos podrías hablar algo más de COSO? Ok, COSO es vamos a llamarlo así, como que es una, un comité internacional que se formó hace bastante tiempo, justamente para lograr un consenso y establecer normas y técnicas que permitan robustecer el control interno, ¿no? Los controles internos están muy ligados a los temas de riesgos y ya hace bastantes años, yo creo que ya vamos en la versión 3 del marco de trabajo de COSO, nos permite justamente tener un escenario donde desde una manera más potente que una gestión de riesgo tradicional nos permite generar un ambiente de control en toda la organización. Y en ese ambiente de control se van a establecer justamente los riesgos. Ese cubo que vimos hace poco en la exposición es una de las cosas que más se utilizan, digamos, para explicar los pasos de COSO, que como hemos visto tienen un mayor nivel de detalle, ¿no? ¿Ok? Luego se menciona si hay certificadoras en COSO. En realidad, lo que se certifican son los profesionales, ¿no? Empresas en Perú que ya tengan implementada la norma ISO 22301, poquísimas. No tengo el detalle a la mano, pero normalmente son aquellas empresas transnacionales como mineras o de energía eléctrica que sí lo han tenido, ¿no? Yo tuve alguna experiencia anteriormente en una empresa de energía eléctrica donde sí apostaban fuertemente por este tema de la continuidad del negocio, ¿no? Creo que a nivel mundial, la verdad es muy poco. Creo que en Latinoamérica hay menos de 50 empresas certificadas en planes de continuidad de negocio, pero yo les apuesto con toda esta situación de crisis, esta norma de gestión va a ser una de las más demandadas, ¿no? Bueno, ahí tomamos nota de la solicitud para información de un futuro curso de continuidad de negocio para Samantha. No sé si tenemos alguna, a ver, si es certificable como auditor COSO, es básicamente, sí hay esa, me parece esa especialidad, pero la más principal, digamos, son dos, ¿no? Una relacionada con el marco de trabajo, con la metodología de riesgos, y otra es sobre a nivel de empresas, como un ERM COSO, ¿no? Esas son las que tienen mayor relevancia a nivel, digamos, internacional, ¿no? Santiago nos comenta, buenas tardes, ¿qué metodologías ágiles nos recomendaría para obtener un panorama general para los riesgos post-crisis y la continuidad del negocio? ¿O qué metodología de riesgo cuantitativo o cualitativo es la más recomendada para este escenario? Yo recomendaría una combinación de varias, ¿no? Para empezar, lo primero es establecer nuestra herramienta de análisis de contexto. La organización primero debe decir cómo vamos a analizar constantemente el contexto organizacional. Lo voy a hacer tradicionalmente a través de un FODA, a través de una herramienta de fuerzas de Porter, a través de un PESTEL, a través de un Business Model Canvas. ¿Cuál es la herramienta o la herramienta hechiza que yo voy a hacer propiamente en mi empresa que me va a servir para analizar los riesgos? Luego de ello, pasarlo por una metodología tradicional de evaluación de gestión de riesgos, sea a través de la mirada de ISO 31001 o de COSO, y de acuerdo a ello van a salir diversas acciones y controles que debes tomar. Y ahí está la oportunidad de la aplicación de las metodologías ágiles, ¿no? Donde podamos ver en dónde podemos hacer algo más digital. Recordemos que detrás de una metodología ágil siempre está un proceso de transformación cultural, ¿no? Yo siempre pienso que no podemos hablar de transformación digital o metodologías ágiles si el equipo, las personas no están preparadas, si no va a ser una simple moda. Creo que lo más a trasfondo es trabajar con la parte cultural y preparar realmente para esa gestión del cambio que pueda venir, ¿no? En el negocio de consultoría y capacitación, ¿cuál es la oportunidad que proponen?
Bueno, ya nos está pasando a nosotros. Y creo que, mira, esta situación que estamos viviendo o esta actividad propiamente que estamos haciendo es un escenario de cambio, ¿no? Apostar por lo digital, virtualizando cursos, teniendo mayor interacción con nuestra comunidad a través de webinars o de conferencias gratuitas que uno pueda ir brindando. Y en la medida de lo posible, ver cómo podemos digitalizar nuestro proceso de consultoría, ¿no? Hay algunas consultorías que sí se pueden hacer remotas, habrá otras que no, por ejemplo, un proceso de auditoría remoto, salvo alguna parte administrativa o documental, pero nunca la parte sensible se va a poder cambiar de todas maneras, ¿no? Muchas gracias, nos saludan desde Venezuela, sé que se han conectado personas de Uruguay y de Chile. A ver, otra pregunta. ¿Todas las empresas deben manejar un plan de continuidad de negocio? Tengo entendido que los bancos sí son obligatorios. A través de la SBS, que exige para el gobierno corporativo, que incluso es una ley, hay una serie de pasos, existe esa parte que deba continuar debe tenerse dentro de los puntos un marco de continuidad de negocio. No exactamente certificada la norma ISO 22301, pero sí la práctica incorporada. Es lo mismo que estaría pasando con una ISO 37001, la de antisoborno, ¿no? Que hasta ahora sigue siendo optativa, ¿no? Siendo la ley 3024 la ley que impera para todas las empresas y que es muy similar a, este, a esta norma antisoborno. Lo mismo estaría pasando con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que prácticamente es un calco actual de la OSHA que ya cambió, ¿no? Ahora a la ISO 45001. ¿Qué actividades debe contener un plan de gestión de crisis? ¿Con qué frecuencia debe ser revisado? Más que un plan de gestión de crisis, habría que identificar las situaciones de crisis y para ello es mejor establecer un sistema de gestión de continuidad de negocio y de riesgos, donde ahí dentro de ese sistema de gestión vamos a analizar las diversas situaciones de crisis. Y la frecuencia con que debe ser revisado, mira, hace unas semanas atrás yo te hubiera dicho mínimo un año, que es lo que a veces nosotros solemos recomendar, pero debido a esta situación, te soy bien honesto, deberíamos acortar esos tiempos, ¿no? Yo creo que un escenario de 2 a 3 meses, hacer siempre una revisión, no estaría de más. Bueno, a ver, Carolina, me gustaría saber tu opinión sobre en el Perú cuáles serían los próximos pasos a seguir para los municipios y los riesgos en general. Bueno, los municipios de alguna manera son fuertemente impactados porque no todos los municipios son completamente solventes. Muy pocos municipios pueden decir que han logrado la autogestión. Cada municipio siempre estira la mano para poder lograr partidas presupuestales que apoyen a la gestión de su gobierno local. Pero con este escenario de crisis donde el Ministerio de Economía y Finanzas va a priorizar otros gastos, es muy probable que se contraigan algunas actividades dentro de las municipalidades, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos, hacer nuevamente el análisis y ver a qué riesgos se están exponiendo las municipalidades con respecto a esta nueva situación, ¿no? Aquí nos dicen, ¿no? Nos comentaste que el análisis FODA no era una buena herramienta en estos tiempos. ¿Qué herramienta se podría aplicar para actividades de eventos y espectáculos? Mi crítica hacia la herramienta FODA es porque se ha venido desnaturalizando su aplicación, ¿no? Cuando Fred David la creó ya hace mucho tiempo, antes de los 80s incluso, esta herramienta era muy metodológica, partía de la evaluación de factores internos y externos y donde yo sobre eso clasifico fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Sobre ello hago una puntuación, hago un análisis, un cruce y de acuerdo a eso determino cuáles podrían ser algunas situaciones estratégicas que puedo tomar. La verdad, un completo chambón, una metodología muy buena, pero que requiere bastante análisis y metodología. En los mundos actuales de agilidad, a veces no tenemos todo el tiempo y las cosas no salen tan mecánicas como lo sugería Fred David hace varios años. Recuerden que a veces muchas de las herramientas que recibimos son importadas, ¿no? Vienen sobre algún otro contexto. Nosotros las tenemos que tropicalizar, ¿no? Entonces, si
a alguien le sirve el FODA y sobre eso están haciendo un buen análisis y están obteniendo resultados, perfecto, porque la clave debe estar en cómo lo están realizando y en la metodología que aplican. No obstante, una herramienta muy sencilla es la que habíamos mostrado hace poco, ¿no? Pestel. Listas todas las situaciones que pueden ocurrir, fortalezas, debilidades dentro de cada uno de estos rubros y nos ayuda a poder determinar luego algunas estrategias pasándolo esto de repente a una tabla, a una matriz, ¿no? Ahora, recordemos que Pestel únicamente nos ayuda para identificar escenario externo. Si queremos evaluar escenario interno, es una herramienta muy importante, Amofit, que le hace la compañía a Pestel. Bueno, no hemos hablado de Amofit, pero es una herramienta más que nada para análisis interno, ¿no? Ok, Verónica, dada la coyuntura, sugieres que en nuestras planificaciones estratégicas siempre consideremos el tema de epidemias y pandemias. Entiendo también deberían de considerarse desde ya en nuestras matrices hiper y como control, considerar el trabajo remoto y los planes de continuidad de negocio. Totalmente de acuerdo, Verónica. El escenario ha cambiado completamente. Lo que antes veíamos algo lejano, algo que no nos impactaba, hemos pasado gripe aviar, H1N1 y otras cosas que le hemos visto siempre lejitos, ya tenemos que pensar en ese escenario, ¿no? Es más, ahora le hemos prestado más atención a esto porque es un enemigo que no tiene cura, no tiene una solución y de alguna manera tiene un impacto en la economía muy fuerte, ¿no? En detrimento a otras enfermedades que tenemos aquí en el Perú y a veces no las mapeamos, ¿no? Como por ejemplo el dengue, no nos afecta tanto a los que estamos en la costa, probablemente, pero en otras zonas es una pandemia que mata a bastante gente, ¿no? Creo que más de 2.000 personas al año mueren aquí en el Perú por dengue. Sin embargo, nunca figuran en ningún plan, nunca está en el radar del gobierno y eso hay que ser crítico en ese sentido, ¿no? Verónica nos dice, incluso en las matrices legales debe considerarse todos estos decretos de urgencia, ¿no? Que han ido naciendo a través de la pandemia. Correcto, sí, de acuerdo. Lucero, en el negocio de radiodifusión se tienen problemas en que varias de las empresas con las que se trabaja en publicidad se están poniendo en stop los anuncios. ¿Qué oportunidad se podría aprovechar? Bueno, yo creo que una de las cosas que nunca van a dejar de las personas de recurrir siempre es al tema de la radio, ¿no? Siempre nos está acompañando en todo aspecto y ahí es donde tienen que surgir algunas ideas creativas de cómo podemos acompañar nuestro negocio de radiodifusión. Probablemente ya no únicamente apostar por ese tipo de canal, ¿no? Irse más a la parte de internet, a lo digital, y si ya tienen las plataformas establecidas, ¿cómo las podemos ahora explotar al máximo, ¿no? Yo creo que en la medida, siempre es mi recomendación cuando estamos en una industria, creemos un ecosistema donde la persona encuentra una plataforma de varios servicios, de varias cosas, eso le va a ayudar completamente a poder captar una mejor audiencia, una mayor estrategia, ¿no? Lógicamente, son momentos donde tenemos que aprovechar, rediseñar nuestros planes tarifarios en ese sentido para no perder ninguna oportunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la apertura.